La clase de hoy, va a ser un intermedio entre la clase anterior, que fue de las piezas, que les debo la edición, y la clase que viene, que va a ser con una invitada desde Argentina. Bien, que es Carolina Luzardo, la invitada de Argentina. Quienes quieran conocer un poco de la obra de ella, tiene la firma Bruselas a su cargo. Ella nace de un taller experimental, así como ustedes, y después vuelca su trabajo, en su trabajo cotidiano. Tiene un sello de marca, de diseño en Argentina, o sea, está como súper encaminado, ¿no? Y como que más o menos tiene como ordenado cuál es su trabajo dentro de la joyería. Pero para no irnos mucho para ese lado, lo que yo traje hoy fue qué herramientas bibliográficas brinda el taller para tener acceso al diseño, ¿verdad? Y tomé 6 libros, medio como que al azar, de todos los que hay, que considero que son necesarios para trabajar en lo que respecta al diseño de joyería, y dejé de lado 2 libros puntuales que no los voy a presentar hoy, porque son estrictamente de cómo llevar adelante un diseño cuando ya tenemos visto todos estos libros que yo les voy a mencionar ahora, ¿verdad? O sea, esos 2 libros que yo dejé afuera son cómo llevar adelante una empresa de diseño, cómo encarar un brief, cómo encarar un cliente, cómo encarar una colección, todo lo que comprende a partir de que ustedes ya lograron hacer la primera pieza. ¿Y cómo logran hacer la primera pieza? Pues con estos 6 libros, o más, si se quiere, que yo encontré en esta biblioteca, y con las cosas que venimos trabajando. Entonces, yo les voy a presentar estos 6 libros, que para mí son como pilares de la biblioteca a la hora de empezar, y después con gusto trabajaremos con cada uno, si se quiere, hasta donde quieran llegar. ¿Ok? ¿Está? Yo tomé Ok, esto como paso intermedio a lo que sería una premisa de la que venimos trabajando, ¿verdad? Y lo que repetí hace un rato, que tuvo el desenlace en una colega en Argentina de llegar a tener una firma en base a una premisa. Entonces, yo lo que traje fue unas fotitos acá que ejemplifican, no sé si todos la ven, sí. ¿sí? Ujú. Si no la ve alguien, me diga por favor. Lo que traje acá fue ahí va, unas imágenes de cada portada del libro, y más o menos contarles de qué va el libro, ¿verdad? Este fue mi primer libro de joyería, profesional, si se quiere. Es de la editorial Parramon. No recuerdo el autor, ahora lo voy a buscar porque lo tengo acá también físicamente. Pero creo que es de varios, no es de un autor solo. Sí, es de varios. ¿Está? Pero se llama Aula de Dibujo Profesional, es dentro de la colección Aula de Dibujo Profesional. Hay uno que es para, ¿eh? Hay uno que es para figurines, otro para joyeros, y creo que hay más todavía, por ejemplo, para diseño de moda también y todo eso. Esta es de la editorial Parramon. La editorial Parramon sacó 3 o 4 libros de joyería dentro de lo que ha sacado, que es mucho. Son libros grandes, con muchas imágenes, donde la misma imagen cumple la función de explicación, y está dividido como en diferentes sectores, ¿no? Uno, el clásico procesos de qué formas y materiales tenemos. Después la otra es los primeros básicos del boceto, bosquejo y dibujo.
el croquis, cómo se representa un metal pulido, cómo se representa un metal con brillo, la forma de pintar y dibujar gemas, y después el dibujo artístico, ¿no? Dentro de la joyería, y también trae un glosario bueno, y un montón de cosas más. Está muy bueno el libro, yo lo recomiendo porque trae también formas de trabajar, por ejemplo, con lo que son marcadores, tintas, témperas, y cada material requiere una experimentación y un trabajo previo a la hora de generar una pieza con ellos, ¿no? Entonces trabaja mucho lo que es el sistema de sombras y brillos en una joya, explica muy bien lo que son los opuestos para representar un pulido de una pieza y un brillo de una pieza. Entonces considero que sí, que es un muy buen libro. Vamos a pasar al siguiente, que es, a ver, La vida secreta del color. La vida secreta del color, en realidad, es un libro que habla de justamente de los colores, pero habla del color, primero que nada habla del matiz, del color, y después habla de variantes de ese matiz, ¿no? Pero en sí, el libro que es de la editorial Indicios, de Cassia Clare, está muy bueno. Es un libro que habla de los orígenes del color, o de cómo fue procesado, o de cómo fue descubierto, o de cómo fue usado. ¿Tá? Recuerden que en las antiguas épocas habían colores que para la población, digamos, normal, fuera de lo que eran los reyes y todo eso, habían colores que estaban prohibidos. Entonces, bueno, trata de eso también, trata del oro, trata de, no sé, el amarillo de cromo, trata de, a ver, por ejemplo, en el blanco, plata, marfil, ¿no? Y habla de un montón de colores. Y también habla de mucho de la teoría, tiene un poco de teoría del color, tiene de la proyección del color, de la visión del color. Es un libro que está muy bueno si queremos meternos en el mundo del trabajo de joyería, trabajando con el color como forma de comunicación. Que en realidad es por eso que lo elegí. Es cómo comunica. La historia de los distintos tonos del color es la historia de la humanidad. Su significado, evolución y uso marcan muchas de las pautas sociales y culturales en las que se crearon. Si te gusta el arte, el diseño, la arquitectura, la decoración, o simplemente eres una persona curiosa, este es un libro imprescindible. Yo lo compré este libro justamente porque entiendo que el color es fundamental en la joyería, más allá de que se pueda trabajar con escala de grises, eso ya es importante, pero lo compré porque es muy interesante trasladar a veces la historia en una pieza. Yo creo que, por ejemplo, si trabajáramos la joyería americana, sin turquesas del Arizona, no sería la misma joyería. Entonces el color ya identifica a una región, a un aspecto, a una época, ¿verdad? Por eso elegí este color para que lo tengan en cuenta a la hora de diseñar. Elegí este libro, perdón, a la hora de diseñar. Luego vamos a ver el próximo libro, que es Materiales Naturales en Joyería. De Beth Legg, esta es de la editorial Promopress, es un libro chico, está bueno, es un libro tipo formato cuaderno 22 por 18, es relativamente económico, eso me voy a decir, los dos anteriores no son muy económicos, que digamos, pero este sí, lo es económico, creo que está unos menos de $20 en plaza. Y es un libro que trabaja, dice, les leo, este novedoso manual contiene proyectos con explicaciones paso a paso para realizar trabajos de joyería con materiales naturales. Además de la información práctica,
El libro relata la historia de los materiales empleados en la joyería tradicional y en la contemporánea, y enseña una amplia gama de técnicas para trabajar con piedra, concha, hueso, asta, azabache, ámbar, cabello, piel y lana. Un capítulo entero se dedica a las uniones en frío y se presenta, además, una inspiradora galería de obras de artífices contemporáneos del Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Suiza, Escandinavia y Nueva Zelanda. Primera obra sobre este género, es un libro imprescindible para profesionales, estudiantes, coleccionistas y para cualquier lector interesado en la joyería contemporánea. El libro en sí es una biblia de materiales naturales. ¿Por qué? Porque te explica cómo trabajar, por ejemplo, el ámbar, cómo trabajar el hueso, cómo trabajar el nácar, cómo engarzar, por ejemplo, un caracol cuando es súper frágil, cómo trabajar el hueso, el cuerno, la guampa. Ahora que está muy en boga la guampa, bueno, se explica cómo trabajarlo, cómo mezclar y cuál es la tensión que se debe trasladar a la pieza a la hora de mezclar materiales para que eso no sea un conflicto, cómo estacionar una pieza para que no se desintegre por el tiempo también. Son todos materiales naturales y bueno, es un libro que está muy bien explicado y muy bien orientado hacia lo que es el uso en la joyería. Así que lo recomiendo ampliamente. Para mí es fundamental que cualquier oficio tenga una biblioteca. Por eso soy de mostrar y comentar los libros que siempre llegan. Estos libros hace tiempo están conmigo, pero bueno, supuse que era hora de presentarlos. El siguiente libro que traje es este, Joyería Vintage, creo que es del 2009 más o menos, me fijo ahora, no recuerdo, 2010, noviembre del 2010, primera edición, es de Parramon también. Parramon o Promopress, a ver, me fijo. Perdón, Parramon. Este es otro libro de Parramon, de los que veíamos hoy al principio, pero habla de la historia de la joyería. Justamente desde el siglo XX habla de las 10 décadas y cada década ordenada por año. Entonces, hay más o menos aproximadamente 10 formas de joyería por década y 10 décadas por siglo. Así que tenemos un trabajo de casi 100 estilos de joyas para entender los cambios tan radicales que hubieron en la joyería del siglo XX. La joyería, los tipos de joyas que hablábamos del siglo XX, unas clases atrás, están sacadas de este libro. Yo lo que hice fue un compendio de lo que me parecía más oportuno para las inquietudes del taller y lo estuve trabajando así. Es un libro que está muy bueno porque habla de diseñadores, de artistas, de diferentes tipos de arte y de joya en su momento, habla de las vanguardias en la joyería, habla de, no sé, de Tiffany, de la joyería figurativa francesa, de Calder, por ejemplo, Alexander Calder, que no era joyero, sino que era escultor, fue el que trajo al mundo, por así decirlo, la representación de la escultura como objeto móvil, y bueno, después se hizo famoso también por sus stables, pero tuvo una época muy grande y gloriosa en donde Alexander Calder trabajó con metales bajos haciendo joyería de alambre. Y bueno, tiene toda una historia de circo, de alambre y todo. ¿Me escuchan bien todos? Sí. ¿Sí? Bueno. Sí. Bueno, Alexander Calder está acá representado, pero es un libro por demás interesante porque habla de todas las décadas de la joyería del siglo XX. Y si hay un libro que lo contiene, pues es este, que tienen que leerlo. Me olvidé de decir el autor, es Caroline Cox. Y bueno, todo el contenido del libro se aleja muchísimo de lo que es la tapa.
Eso bien dicen, no hay que juzgar un libro por su portada. Bueno, este es uno. Parece como muy fino todo, muy estricto, y resulta que adentro el contenido es extremadamente impecable. Dice, década a década, el exquisitamente ilustrado Joyería Vintage recorre 100 años de historia del diseño, desde los pectorales Art Nouveau de René Lalique y los esmaltes de Tiffany en los albores del siglo XX, hasta las piezas de billutería de Christian Dior a mediados del siglo, y los diamantes de Harry Winston, hoy tan codiciados. Los brazaletes, collares, anillos y broches más bellos y dignos de coleccionar se ponen en imágenes de archivo, fotografía de moda e ilustraciones de piezas de época realizadas especialmente. Esto es una parte de la referencia que trae el libro en su contraportada. Pero bueno, la imagen de inicio de la portada es la que están viendo ahora, y atrás trae una peineta en hueso y perlas, así que imagínense los cambios que ha tenido la joyería. Este es otro libro que está muy, pero muy bueno. Después les quiero mostrar otro que traje, que es este. Este es muy usado en el taller y en varios talleres que conozco. Es de McGrath, que ha escrito más libros también. La primera edición es en español, fue del 2007, y creo que la primera edición original fue del 2005. Es de Promopress también, y es un libro que está ordenado así. Explica por capítulos los procedimientos básicos, y ya después se va a los efectos y técnicas, ¿no? Entonces, en cada técnica te explica cómo se fabrica la técnica, cómo se realiza, o qué herramientas o materiales tienes que conseguir para tal técnica, las muestras de la técnica, cómo son, así como un sistema de chapitas, como las chapitas que se usan, o las cerámicas que se usan para los colores en cerámica, para los esmaltes. Bueno, acá lo habla así, en chapitas. Te explica cada una, ¿no? Más o menos unas 13 a 15 chapas por cada una, y te va explicando paso a paso cómo se hace cada una de las muestras que tiene en cada técnica. Y después tiene una pequeña galería de imágenes con sus diseñadores que estuvieron trabajando con cada una de las técnicas. Así pasa por, ya les digo, por una cantidad de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 técnicas diferentes. Totalmente técnicas diferentes. Y después tiene un glosario que justamente ayuda a comprender mejor el libro, y es un libro que está muy bueno porque cada parte de él está súper bien explicado, no tiene como errores así, tipo de bibliografía o cosas. Está súper explicado. Por ejemplo, un caso muy particular es, por ejemplo, el de pátinas. El de pátinas tiene como muchos colores para diferentes tipos de metales. Entonces, acá en los costados te dice, bueno, tal número, ¿te gustó esta? Bueno, esta se hace así y asá, tanto tiempo, sumergida en tal líquido, bla, bla, y queda. Realmente queda, no es una foto linda, realmente queda. Y después, bueno, tiene lo que son, por ejemplo, las piezas que eran con pátina. Bueno, ahí tienen un collar trabajado con las pátinas, ¿no? Entonces, bueno, así es cada parte del libro. Tiene un principio que te explica, bueno, de qué va, los finales de las piezas y todo, para después meterse en lo que es la parte esencial de los metales y los acabados. También, la autora esta, la verdad que no sé si es hombre o mujer, pero no importa, Jean McGrath, mi inglés es malísimo, pero recomiendo a este autor porque ha sacado buenos libros por siempre. Varios de los libros que están en la Mediateca son de ella.
Y dejé para el último, no sé cuánto tiempo me queda, pero no creo que quede mucho más. Supongo que algo queda igual, pero nos va a dar. Dejé para lo último este libro, que es, quedan 20, queda como 10 minutos más o menos, según me dicen acá. Este libro, Diseño de joyas paso a paso, es un libro largo, grande y es hermoso, porque además de tener mucha información, es un libro que da ganas de agarrarlo y leerlo todo, y verlo todo. Tiene mucha imagen, el libro, para que lo voy a poner para que me vean. Tiene mucha imagen el libro, es este. Y, por ejemplo, trae lo que es, no lo puedo ver ahora, pero trae lo que es, por ejemplo, ahí tiene un trabajo de coral y su anterior dibujo fue este, por ejemplo. ¿Está? Y este autor, por ejemplo, que es un autor de Países Bajos, dice, creo que mis dibujos en este libro lo reflejan muy bien. Recopilar lo que he ido encontrando y volver a hacer de ello un todo. El libro está separado por autores de joyería, ¿verdad? Por diseñadores. Entonces trae una breve descripción de quién es el autor, una pequeña bio, ¿no? Si en algunos casos trae de dónde estudió, lo cual está bueno para hacer como un mapa de diferentes lugares del mundo o escuelas que sacaron a estos grosos, ¿no? O sea, sin ir más lejos, te da la pauta de hacer un mapa mundial, por si uno quiere, tenemos casos acá en el taller, pero hay gente que está pensando por ahí dónde podría avanzar sus estudios o alguna técnica o algo. Bueno, acá hay un libro que te dice dónde estudió cada diseñador, lo cual no es poco. Y después, bueno, te da el contacto de cada diseñador, te muestra los dibujos, algunos representativos de ese diseñador, y después te muestra la pieza terminada, pronta para su venta, exhibición o lo que sea, ¿no? Y después, al final de cada autor, te da un ejemplo, te dice, o sea, te pone un texto donde cada autor o autora, no importa, explica qué es para ellos el dibujo. Entonces, por ejemplo, miren, traigo uno que en el taller siempre se habla de la joyería por computadora y la joyería hecha a mano, ¿no? Entonces, dice, uso la franqueza de los dibujos a mano alzada para oponerla a la calidad predominante del diseño por ordenador. ¿Ah? Otro, que trabaja mucho con maderas y huesos, dice, apenas dibujo y cuando lo hago suelo ser para visualizar una idea y poder recordarla. ¿No? Este autor se llama Manon van Kouswijk, es un artista con una predilección por el campo, nació en una pequeña ciudad del este de los Países Bajos. Estudió joyería en una escuela técnica de bueno, después se los explico bien dónde estudió, John Joven, y en el 95 decidió instalarse y abrir su propio estudio en Ámsterdam, ¿no? Estamos hablando de gente que la gran mayoría estudió en Europa, pero bueno, para mí viajar es una forma de registrar ideas y es terapéutico. Tengo un pasado creativo, cuando era pequeña me animaban a dibujar. Hay muchos diseños, muchos trabajos para investigar en este libro que hablan de justamente el dibujo. Y es uno de los libros en los cuales yo me enamoré del dibujo de joyería porque me muestra que cada autor tiene su forma de dibujar, ¿verdad? Es como un código personal el dibujo y no es algo establecido físico, así formal. Es una forma de dibujar en donde cada uno representa un código, representa una forma de expresarse y hay formas de hacerlo
personal o general. ¿Tá? Si yo quiero que todo el mundo entienda cuál va a ser mi dibujo, voy a tener que hacerlo más general. Pero si no, se puede hacer más específico y personal. Pero sí, el libro este yo lo quería dejar para el final porque de todos los que presento me parece que es el más arriesgado en lo que respecta a un libro de diseño de joyas, y es el que más traigo a la mesa cuando nos ponemos a hablar de que a mí no me sale dibujar, o yo no sé cómo dibujar, o no sabría expresarlo. Pues mirás este libro y te va a sacar las ganas de decir eso, porque realmente yo no creo que los dibujos que se hayan presentado en este libro sean los primeros de cada diseñador, siendo las piezas que están presentando. Yo creo que hay años de dibujo atrás y ellos presentan dibujos, miren, que no son la gran cosa. ¿Ah? O sea, no son dibujos totalmente arquitectónicos, con medidas y cotas. Son dibujos súper básicos. En algunos casos, ¿no? En otros ya son más dibujos más arquitectónicos o dibujos más libres. Pero la gran mayoría son dibujos muy básicos. No se requieren... Y otra cosa que trae el libro, que me he olvidado, es la forma de representar. ¿Qué herramientas usan los joyeros o diferentes artistas para generar los diseños de joyas? Entonces, hay quienes trabajan con el dibujo a mano alzada, hay quienes trabajan con el diseño por ordenador, donde dibujan todo en CAD, o en otros formatos, y hay quienes generan como programas aleatorios de dibujo de líneas para a partir de ellos generar como un concepto diferente de la joyería, ¿no? Entonces, bueno, mezclan diferentes áreas, como son la matemática, la numerología y todo eso, y la forma de generar combinaciones de una forma casi infinita, pero generando piezas en el medio. Un concepto de esos lo trajo, ya les digo, pasa que cada vez que hablo de este libro me encuentro con diferentes cosas, entonces, bueno, ahora no me acuerdo, miren, acá está. La autora Ella Bauer, ellabauer.com, es la página, nació en Polonia y se educó en Israel. Estudió en la Universidad de Jerusalén y más tarde ingresó en la escuela profesional para formarse en joyería. Nos quedan 10 minutos. Estoy tratando de buscar, dice... Ella generó, le pidió a una amiga un programa que le generara líneas, ¿no? No es ella, es otra autora. Un poquito que quiero encontrar acá, porque está lleno de autores. Pero bueno, el libro en realidad va a estar en el taller para que ustedes lo vean y lo puedan hojear. Igual después en la edición vamos a poner el nombre exacto de la autora que quiero mostrarles, porque es de interés. No es que sea de interés porque sea lo mejor del libro, no, sino porque es de interés la propuesta que ella hizo. Lo que trajo a la mesa fue que una amiga que era, acá está, Dini Bessems, nació en la ciudad de los Países Bajos, en una ciudad de los Países Bajos. Dice, el diagrama de Voronoi consiste en la descomposición de un espacio métrico determinado por las distancias entre un conjunto de objetos contenidos en dicho espacio, es decir, entre un conjunto de puntos determinados. Entonces ella lo que hizo fue, le pidió a una amiga que hiciera un programa de computadora para trasladar diferentes líneas de un lado a otro. Eso trajo como consecuencia esto. ¿Ok? Y a partir de eso, ella hizo diferentes diagramas, poniéndole datos aleatorios al programa, ¿no? La máquina empezaba a moverse y a tirar datos para todos lados, y empezó a hacer como pequeños prendedores, que son estos. ¿Tá? Entonces, para que vean
cómo el dibujo a veces puede ser una herramienta básica con 3 líneas para que eso te genere la inquietud de trabajar otros mecanismos que te ayuden a tu trabajo creativo. Eso era un poco lo que yo quería comentarles hoy de todo esto, de los libros. Y bueno, invitarlos a que cuando digo suéltense, que se suelten en serio, que trabajen sin miedo porque bueno, de eso se trata, ¿no? Veo que hay más gente por ahí. Y bueno, era la propuesta que yo tenía para ustedes hoy, para abrir también un poco la idea del concepto de diseño una pieza y hago el dibujo y hago la pieza, hago el dibujo, hago la pieza. A veces una pieza o un dibujo puede ser el puntapié inicial para hacer toda una colección o toda una estética de trabajo, quizás hasta de por vida. Entonces, estos libros que yo traje, los 6 estos, que seguramente hay más, y es más, yo he tenido que dejar libros pasar por mi lado porque no los he podido comprar, hablan muchísimo de todo esto que estuvimos hablando hoy. Que hablé. Así que ahora en los minutos que quedan, 5 minutos, yo quisiera escuchar alguna inquietud o alguna pregunta de ustedes, si es que tienen, o bueno, está abierto el estudio para que vengan a hacer biblioteca, como siempre les digo también, ¿no? Pregunta, Harbu, el último libro, el de diseño de joyas paso a paso, no dijiste la editorial. Perdón, sí, gracias. La editorial es, ya te digo, Reeditar Libros. Reeditar Libros es de Barcelona y México, es como una producción. Y el autor, bueno, el autor son varios, hay un recopilador seguramente, editor Paco Asensio, coordinador general, coordinación editorial Ángel Lorela Orial, Mao publicaciones, y Reeditar Libros SL es la editorial que lo trajo por el lado de España. La cantidad de libros que llegan a Uruguay llegan por España. Pero sí, Reeditar Libros. Es un libro que se consigue en plaza, no es caro, por lo menos en mi época no era caro, y sigue estando, y está muy bueno. Hay una parte que te habla también de los principios básicos de dibujo y perspectiva, luz, sombra, color, todo eso, que está bueno tenerlo también presente. Son pocas hojas y ya después se dedica a trabajar con los diseñadores. Gracias. Por favor. Harbu, Sí, diga. ¿ese libro dónde lo podemos conseguir? Este diseño de joyas, Sí, en el taller está disponible para que está, todos pero lo vean. tipo, En yo lo quiero tener acá en casa. por ejemplo, yo creo que las librerías como Puro Verso lo puede tener. No es un libro que esté agotado en plaza, o sea que cualquier distribuidor te lo podría traer. Okay. ¿Ah? No lo he visto nunca usado para vender, o sea, como que es un libro Claro, que se eso compra. Claro. sería lo ideal. Pero, por ejemplo, en mis idas a Argentina, yo he encontrado todos estos libros que les comenté, están. Y es algo casi muy cercano. Ahora no, porque está todo el problema de las fronteras, pero en Uruguay se consigue re fácil este libro, Diseño de joyas paso a paso, se escribe así. Creo que inclusive está por Mercado Libre, que bueno, no es un lugar muy adecuado para comprar este tipo de libros, porque a veces los precios están súper elevados. Pero en librería Puro Verso, si no lo tienen, te lo consiguen el otro día, creo. No. O algún distribuidor. Hay que ver quién distribuye este libro acá, en Uruguay, y se consigue. Pero sí, es un libro que está muy bueno porque justamente nos saca de esa burbuja de que el libro, el diseño de joya tiene que ser perfecto, dibujado y explicado. A veces basta con que 2 personas lo entiendan.